Así que si está usted bien conmigo, vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a ver algunos pasajes. No vamos a leerlo todo, pero déjenme llamar la atención a unas porciones específicas. Quiero explicarlas y después sacar una aplicación para que usted lleve a casa. Les saludamos a los que están en casa. Para mí es un gusto ver que casi todos han vuelto al edificio. Casi todos han vuelto al edificio. Algunos todavía están en internet y algunos no van a poder llegar al edificio, porque usted sabe que ellos están en España, están en México y en otros países. Pero qué privilegio que nos dejen estar con ustedes. Qué privilegio, hermanos, poderles ver en este lugar, todos esparcidos. Seguimos usando la máscara, queremos seguir cuidándonos los unos a los otros. Pero, hermanos, vamos a entrar a la palabra porque hay mucho que en esta mañana quiero explicarles. Cuando vamos al libro de los Hechos, tenemos que entender un poco el trasfondo. Ahora déjenme invertir solamente 2 minutos para llamar su atención a un grupo de líderes religiosos que ya estaban activos cuando el Señor Jesucristo vino. Y ustedes van a ver ahí en la pantalla que había un grupo llamado saduceos. La Biblia, ahora que entremos a Hechos, vamos a ver la palabra los saduceos muchas veces. Piense y solamente tenga en mente que los saduceos tenían como valor el templo. Ellos son judíos que reciben la ley, reciben la Torá, se han circuncidado, pero ellos van a tener una lucha de identidad. Si yo le preguntara a los mexicanos, ¿qué es lo que te identifica como mexicano? Algunos van a decir el mariachi, algunos van a decir los tacos, el pozole, la pancita, y quizá puedo seguir ahora porque tengo hambre y entonces los ejemplos van a surgir de comida. Y si le pregunto lo mismo a los hondureños, ¿qué te identifica como un catracho? Van a pensar en algo específico. Bueno, los saduceos son judíos y se van a identificar a sí mismos como judíos, pero ellos van a decir: yo soy judío y soy orgulloso de que tenemos el templo. Ahora, como los saduceos, también estaban los fariseos. Y los fariseos son judíos también, pero ellos se van a hacer orgullosos de tener la ley. Ellos van a decir: la Torá es lo más importante que nosotros tenemos como pueblo hebreo. También van a estar los herodianos. Los herodianos no son más que aquellos judíos que son, en México le diríamos, le hacen la barba al gobierno. Quizá identificados con algún partido político, pero estos son seguidores de Herodes, quieren estar bien con el gobierno, pero al mismo tiempo también dicen: somos judíos, nos sometemos a las reglas y este es nuestro gobernador Herodes, y ellos van a ser judíos que están identificados con el gobierno. Pero también estaban los celotes, y los celotes no son aquellas cosas que tienen granitos, esos son los elotes, pero los celotes son aquellas personas, judíos, que van a decir: lo más importante para nosotros es la tierra, porque esta tierra prometida Dios nos la dio. Y Él le prometió a los patriarcas que viviríamos en este lugar. Ténganlo en mente, porque la palabra de Dios los va a mencionar muchas veces. Especialmente cuando vamos al libro de los Hechos, están estos grupos de judíos peleando unos con otros. Pero cuando ellos están ahí, están tratando de ver este movimiento que se llama la iglesia. Hay otra cosa que quiero que tengamos en mente ahora. Recuerden que la iglesia, los seguidores de Jesús, comienzan siendo 3. Después se vuelve un grupo de 12. Después de ese grupo de 12, ellos se van multiplicando y llegan a ser 40 y después llegan a ser 120. Estos 120 están ahí en el aposento alto. Después de 120 llegan a ser un grupo de 500 personas. Ahí en 1 Corintios capítulo 15 dice que el Señor Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando vamos al libro de los Hechos, el número de seguidores de Jesús se fue desde 12 ahora a 500 seguidores del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, porque ya cuando vimos el capítulo 2, vimos que Pedro se levanta y empieza a predicar el evangelio, y entonces en esa ocasión se convierten más de 3,000 personas. Y ahora alguien decía: pastor,
Tenemos que estar pensando en números en la iglesia. A Dios le importan los números. Déjeme decirle que cada semana contamos a los que vienen aquí al edificio, porque queremos tener un récord de nuestra asistencia. Y entonces me preguntan, ¿es importante los números? Yo les digo, sí son importantes. Porque sabes, cuando veo la palabra de Dios, veo que se convirtieron 3,000, o que había 12, o que había 50 o 40. Le digo, ¿sabes por qué son importantes los números? Porque están en la palabra de Dios y nos sirven para evaluar el movimiento que Dios está haciendo. Hay números, quiere decir que alguien estaba contando, entonces esto es importante. Y los números en este pasaje, capítulo 3, son importantes. Cuando entramos al versículo 1, ahora hay cerca o más de 3,500 personas que conforman la iglesia. Acuérdate, un grupito de 12, después de unos meses, después de unos años, ahora son 3,500 personas. Y para que tengas una referencia, en este auditorio caben 2,000 personas sentadas. 2,000 personas sentadas. Eso equivale a un servicio de The Heights lleno y un segundo servicio casi lleno. 2,000 personas y 1,500 personas. Te lo digo para que lo tengas en mente, porque ahora vamos a entrar al versículo 1 del capítulo 3 y vamos a entender lo que Dios está haciendo. Dios, ¿son importantes los números? Sí, y déjame mostrártelo. Ahí en Hechos capítulo 3 versículo 1 dice lo siguiente: que un día subían Pedro y Juan al templo, y esto es las 3 de la tarde, mejor dicho, las 9 de la mañana, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Ahora, cuando este hombre ve a Pedro y a Juan, este es un hombre que está lisiado desde nacimiento. Este es un hombre que no caminó desde el nacimiento. Y para que tengas una idea, los músculos que no se usan simplemente se contraen. Y no solamente los músculos, también los huesos que no tienen acción se contraen. Así que quiero que tengas en mente a este joven, a este hombre de 40 años que no ha caminado nunca en su vida, y es más, él tiene un lugar en el templo. Y cuando lo llevan al templo, él está pidiendo dinero para que la gente lo apoye y él pueda sobrevivir. Así que él, cuando ve a Pedro y a Juan, les pide dinero. Y tú y yo sabemos el pasaje. Juan se detiene y le dice: yo no tengo plata y tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Y lo que podemos ver en la palabra de Dios, si seguimos leyendo, es que este hombre, con esos músculos y esos huesos destruidos, se levanta. Y no solamente se levanta, ahora empieza a saltar y empieza a danzar. Y ahora imagínate el asombro que la gente tiene, porque saben que este hombre por 40 años está ahí en la puerta, y este hombre ahora está saltando, y este hombre ahora se pone en pie de inmediato. Y entonces la gente viene y están asombrados y están viendo este milagro, y entonces la gente empieza a reconocerlo. Y vamos allá al versículo 12, porque lo que dice la palabra es que al ver esto, cuando la gente se está juntando a ver este milagro, Pedro les dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Y lo que Pedro va a hacer, les va a llamar la atención, les va a decir: ¿por qué nos adoran a nosotros? Como si por nuestra fuerza este hombre hubiera recibido un milagro. No, este hombre está caminando hoy en día por gracia de otro hombre, y ese hombre se llama Jesús. Ahora, a este Jesús ustedes lo crucificaron. Déjame decirte que han pasado solamente unos meses del Viernes Santo, del viernes donde Jesucristo fue crucificado, donde mucha de esta posible gente está diciendo: crucifícalo, crucifícalo.
Y ahora Pedro se levanta y les dice: no nos miren a nosotros, porque este hombre ha sido sano en el nombre de Jesucristo. Ahora déjame llamarte la atención, porque lo que está haciendo Pedro, recuerda que en el capítulo 2 ellos han recibido el poder del Espíritu Santo. Ellos no solamente hablan en otras lenguas, sino que ahora a través del Espíritu Santo ellos pueden hacer este milagro. Pero me llama la atención que lo que hace Pedro, dice: no nos vean a nosotros, porque este hombre ha sido sano en el nombre de alguien mayor. Y ese hombre mayor es Jesucristo. Déjame llamarte la atención, porque también sabemos que este milagro fue una obra del Espíritu Santo, quien es Dios. Pero a mí me llama que Pedro nos dice: saben, hemos recibido al Espíritu Santo que Dios nos prometió, que Cristo nos prometió, y ahora por el poder del Espíritu Santo nosotros hicimos este milagro. Aunque es verdad, porque lo que realmente hace el milagro es el Espíritu Santo, que es Dios. Pero no te olvides que el autor y consumador de la fe, aquel por la cual la creación es sostenida, es por el nombre de Cristo. Así que Pedro hace muy bien en llamar la atención a Jesucristo. Y mira ahí en el versículo 17: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Les está diciendo: este hombre en que se hizo el milagro, ustedes lo crucificaron, pero saben, yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Porque claro, es importante entender que estos hombres de alguna forma estaban cegados. Habían sido sobornados por los líderes religiosos, fariseos, saduceos, herodianos. Y habían sido confundidos y ahora están llamando: crucifícale. Pero Pedro llama la atención y dice: este hombre, ustedes lo crucificaron, pero déjenme decirles algo. Yo sé que lo hicieron por ignorancia. Y yo sé que ustedes no tenían esto en mente. Estaban pensando en algo nacional. Querían realmente defender sus raíces judías. Pero no se preocupen. Versículo 19, capítulo 3. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Arrepiéntanse. Lo hicieron por ignorancia, pero aún por ignorancia ustedes son culpables. Ahora lo que tienen que hacer es arrepentirse, entenderlo y cambiar de opinión. Ahora déjame llamar tu atención a un ejemplo. Porque este hombre lisiado por 40 años no ha caminado, el Espíritu Santo hace un milagro en él, y ahora Pedro llama la atención diciendo: este milagro es por causa de Jesucristo. ¿No eres tú un milagro como el de este hombre lisiado? ¿No eres tú un milagro como alguien que podrían decir tus familiares y amigos: ¿cómo es posible que este hombre camina? ¿Cómo es posible que este hombre ahora predica la palabra? ¿Cómo es posible que ahora mi cuñado, mi vecino, mi hermano, mi hermana, ahora van a la iglesia y ahora empiezan a portarse bien? Sabes, yo creo que tu vida es un milagro como lo es la mía. Es increíble ver ahora a mis amigos por las redes sociales y me preguntan: ¿cómo que eres pastor? Si yo te conocía lo que hacías. ¿Cómo que eres pastor y ahora predicas la palabra si yo realmente sé quién eres? Y lo único que yo puedo decir es: Jesucristo me transformó. Jesucristo me salvó. Sabes, yo estaba ignorante, pero por la gracia de Él ahora puedo caminar. Ahora puedo ver y ahora puedo vivir en una vida como Él quiere. Yo conozco varios de ustedes y yo sé que varios de ustedes, las personas están sorprendidas por decir: ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer, ahora están obedeciendo a Cristo? ¿Sabes qué hermoso es poder reconocer que es el resultado de tu fe en Jesús? Pero no se te olvide esto: la persona a la que hay que resaltar, la persona a la que hay que exaltar es Cristo mismo. Por eso déjame decirte en una aplicación:
En primer lugar, no nos olvidemos que Cristo es el que debe ser exaltado en nuestras vidas. Como Pedro decía, ¿por qué nos ven como si por nosotros no somos tan inteligentes? Nosotros no somos tan buenos. ¿Cómo es que nos ven pensando que de mí puede salir algo bueno? No, lo que ustedes ven en mí no es más que Cristo. Este Cristo exaltado en mi vida, este Cristo que ha hecho un milagro a través del Espíritu Santo, este Cristo es al que tú puedes ver. Y de esa forma tu vida andar reconociendo a Cristo. Pero en segundo lugar, déjame decirte que la misericordia de Dios está al alcance de todos. Está al alcance de aquellos aún que ese Viernes Santo estaban negando a Jesús. La misericordia de Dios alcanza aún a aquellos religiosos que pensaban que conocían de Dios, pero que al final del día estaban gritando, crucifícalo. No hay nadie que esté fuera del alcance de la misericordia de Dios. Y por eso quiero que lo tengas en mente. Porque no hay nadie que pueda estar pensando o resistir a la gracia de Dios. No lo olvides, porque en un momento vamos a terminar con una aplicación en cuanto a eso. Pero déjame ir a la segunda parte y análisis de estos versículos que ahora van al capítulo 4, y vamos a hablar de la resistencia y del respaldo. Porque esto es algo que a mí me apasiona. El capítulo 3 es todo acerca de este hombre que ha sido curado con un milagro, y ahora los discípulos llaman la atención a Cristo. Pero el capítulo 4 sigue diciendo lo siguiente. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, recuerda que está la gente viniendo y están ahora siendo arrepentidos, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Te acuerdas de los saduceos? Aquellos judíos que aman el templo. Y lo que ellos van a empezar a preguntar es que versículo 3 dice que ellos estaban muy disgustados. Versículo 2, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Ahora, lo que es muy interesante para mí es que los judíos, los religiosos, están muy disgustados. Y ahora vienen ellos a hacer una alegación a los discípulos. Pero lo que ellos están alegando no es el cambio en este hombre. Lo que ellos van a alegar es que estos apóstoles están a favor de la resurrección. Ahora, para mí es tonto ver cómo la discusión va de un hombre que ha sido sanado ahora a una postura teológica. Porque ellos no están viendo lo evidente. Ellos ahora se van a subir a la teología y van a querer defender algo que es indefendible. Pero estos saduceos, estos líderes van a venir y van a estar discutiendo cosas sin sentido. Ellos no van a aceptar el hecho evidente de un hombre transformado. Ellos van a venir a ser de estorbo. Por eso he puesto este título, la resistencia y el respaldo. Porque estos hombres están cegados espiritualmente, son religiosos. Pero la religión, llámese como se llame, no necesariamente te da la vida eterna. Estos hombres están cegados espiritualmente y ellos van a venir a argumentar. Déjame decirte algo, la ceguera espiritual está incluida en el plan. Cuando el movimiento de Dios se empieza a levantar, inmediatamente tenemos que esperar la resistencia. Y en este caso son los líderes. ¿Cuál es el resultado? Toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. Y ahora Pedro y Juan encarcelados, ellos empiezan a pensar, estos líderes, que ahora todo se ha terminado. Pero mira el versículo 4, porque el versículo 4 lo que dice, que después de que los metieron a la cárcel, muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Muchos llegaron al arrepentimiento, creyeron, y me encanta lo que dice. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaban a unos 5,000. Por eso hemos puesto este título,
imparable, porque el evangelio de Dios es poder de Dios y Dios lo va a usar en su momento. Y en un momento cuando Juan y Pedro están siendo encarcelados, pensando los líderes que los van a detener, no, ahora está pasando que el Espíritu Santo está trayendo convicción a 5,000 hombres. Ahora podríamos hacer números, pero miren la pantalla, un movimiento que empezó de 12 y en un momento en el capítulo 2 llegan a ser 3,500. Bueno, 2 capítulos más tarde en la Biblia llegan a ser ahora aproximadamente 10,000 personas. Ahora quédate conmigo, porque ¿cómo se ven 10,000 personas? 5 veces este auditorio lleno. Y cuando hablamos de que Dios va a traer el respaldo a su obra, Dios no solamente va a dar milagros, pero también las personas van a venir a la conversión. Cuando soñamos como iglesia ver este lugar lleno, algunos pueden reírse y algunos pueden decir, sí, pastor, eso no va a pasar. Pero cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo veo lo que Él hace, yo creo, esto puede pasar. Y no solamente The Heights, no solamente este edificio, sino una ciudad viniendo a la conversión y al arrepentimiento en Jesucristo. Amén. Porque déjame decirte que estas 10,000 personas que han venido a la conversión, se estima que en la ciudad de Jerusalén había alrededor de 40,000 habitantes. 40,000 habitantes. Esta población podía cambiar entre los habitantes y los visitantes, porque recuerda que Jerusalén es un lugar religioso donde la gente viene a visitar. Recuerdo cuando estábamos en Barcelona, hay una iglesia llamada la Sagrada Familia. Y ese lugar es tan hermoso que la gente viene de todos los rincones del mundo a visitarlo. Por eso es que la población de Jerusalén eran 40,000, pero podía llegar a ser 80,000. Podía doblar el número. Ahora déjame decirte por qué estos religiosos están enojados. Porque no es más que un cuarto de la ciudad ahora son seguidores de Jesús. Un cuarto de la ciudad, cerca de 10,000 personas si somos muy conservadores. Podría llegar a 15,000 o a 20,000 el número de creyentes. El evangelio se estaba haciendo imparable. En un momento los saduceos y los religiosos, ¿te acuerdas cuando ellos están viendo a Jesús y a sus discípulos, algunas mujeres y algunos pecadores? Ellos van a detener el movimiento, o ellos piensan que van a detenerlo. Ellos van a poner juntos a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, van a dar un poco de dinero, los van a corromper, y ahora a ese Jesús ellos tienen en mente que lo van a detener. Y si ellos están pensando lo correcto, ven a un Jesús atrapado en la cárcel y ahora crucificado, ¿sabes qué están pensando? El movimiento se terminó. Pero tú y yo sabemos que no era así. Jesús fue obediente, cerró su boca, porque el plan de Dios siempre es mayor que el humano. Pero ahora está habiendo un movimiento de más de 10,000 personas. Esto es imparable. Esto no se puede detener, esto no se puede negar. Ahora, aquí hay un hombre que camina, pero más que ese hombre, hay el nombre de otro ser superior por el cual la gente está viniendo en arrepentimiento, y ahora son miles de personas que están ahora buscando. Ahora me llama la atención porque te dije que en un momento va a venir una resistencia. Y como creyente debes esperar resistencia, ya sea de gente religiosa o de personas que no quieren confiar a Jesús. La ceguera espiritual está incluida en el plan. Hay gente que va a rechazar a Jesucristo. Hay gente que no va a estar de acuerdo en Él. Los años que tengo en el ministerio, siempre ha habido personas que me discuten por todo. Siempre ha habido personas que no importan que vean que la iglesia crece, van a venir a discutirme por alguna razón. Siempre hay personas que no importan que vean el milagro de una persona cambiada, siempre van a venir a decir la teología dice. Y eso a mí me da tranquilidad, porque la resistencia se debe esperar. Porque si tú esperas como creyente que todo el mundo esté de acuerdo contigo, no vas a ir muy lejos.
La resistencia es algo que viene incluido. Pero en cuanto viene la resistencia, lo que tú tienes que hacer como creyente es escuchar. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? ¿Quién me está criticando? ¿Quién me está haciendo la guerra? Ok, y déjame escucharte y quiero evaluar y ver si mi vida realmente está mal. Quiero ver si tú realmente tienes razón. Pero en el momento en que te critican, en el momento que ven, te tratan de tirar y tú evalúas y dices, no hay algo malo, entonces lo que tú puedes esperar es el respaldo de Dios. Porque lo que está pasando en estos hombres es el respaldo de Dios. Y la gente está viniendo a los pies de Cristo. Y la gente ahora, ahora hay una ciudad de cabeza. Hay una ciudad que ya los religiosos no controlan a la gente. Ahora la gente viene a los pies de Jesús. Entonces recuerda esto, siempre va a haber una resistencia en tu vida cristiana. Evalúa, escucha y detente. Quizá estás haciendo algo mal. Pero cuando hay una resistencia, te detuviste, evaluaste, no hay nada mal, entonces ¿sabes qué debes esperar? El respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios no solamente son números, pero en este caso son números. Y en este caso los números están diciendo, hey, líder religioso, cuando eran 12, cuando eran 13, los pudiste parar. Ahora son miles. Y estos miles no se pueden poner debajo de la alfombra, porque lo que Dios está haciendo ahora es mucho mayor. Y déjame terminar con el tercer análisis, porque es una parte bien importante, y este es el capítulo 4. Vamos a verlo en el versículos 8 al 31, pero lo voy a hacer en 3 minutos. Porque lo que vamos a ver ahora es a Pedro en el versículo 8, capítulo 4, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y entonces los gobernantes, en el versículo 13, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Esto es imparable. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Ahora, a mí no me es sorpresa que Pedro se haya levantado y haya abierto la boca, porque Pedro es así. Pedro es impulsivo. Pedro a veces no piensa las cosas y ahora se pone a hablar. Yo soy uno como Pedro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia ahora? Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y lo que Pedro va a hablar es lo que Dios quiere decirle a esa gente. Ahora ellos van a intimidarlos, van a echarlos a la cárcel, van a decir: ya no prediquen en el nombre de este hombre Jesucristo. Y los van a volver a llevar a la cárcel y los van a llevar y los van a tener ahí. Pero mira lo que dice el versículo 29. Una vez que ellos han estado en la cárcel y ellos milagrosamente salen de ese lugar, los saduceos quieren verlos otra vez en la cárcel, pero se dicen: la guardia, ellos no están ahí. Ellos están ahora con el grupito de gente que se reúne en el templo y en las casas, y ahí están predicando la palabra de Dios. Dice en el versículo 29, y con esto quiero que terminemos. Salen ellos, están en la iglesia y dicen lo siguiente: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Les habían amenazado, les habían dicho: ya no prediquen en este nombre. La respuesta de los discípulos: Señor, mira sus amenazas. Y ahora lo que te vamos a pedir, Señor, es que extiendas tu mano y que empieces a sanar y que empieces a liberar a la gente
para que la gente pueda reconocer al nombre de Jesucristo. En primer lugar, ¿sabes qué es lo que hicieron? Invocaron al Señor a pelear por ellos. Invocaron al Señor a pelear por ellos. Querida iglesia, ¿por qué estamos llamando la atención de la gente? ¿Por este edificio? ¿Por nuestros predicadores? ¿Por nuestra banda? ¿Por nuestros grupos? ¿Qué es lo que hace atractivo a la iglesia para la gente afuera? ¿Sabes cómo tenemos que empezar a orar? Invocar al nombre de Cristo, invitarlo a que pelee por nosotros. Y no que Él necesita invitación, pero el Señor dijo: cualquier cosa que pidan, he aquí, yo se las doy. Y lo que vamos a estar haciendo como iglesia, ¿sabe qué es? Caminatas de oración. Porque vamos a ir a esos apartamentos donde la violencia existe, apartamentos donde hay personas hundidas en las sustancias, donde hay inmoralidad, donde hay pecado. Y lo que vamos a hacer como iglesia, queridos hermanos, es que nos vamos a levantar de estos asientos y vamos a ir a esos apartamentos, caminando en esos lugares, y lo que vamos a hacer es invocar el nombre del Señor. Y le vamos a decir: Señor, manifiéstate en estos lugares, rompe con el pecado, libera a esta gente, que haya inválidos que se levanten, donde la gente pueda decir: lo que he visto es un milagro. Y nosotros podamos decir: no nos veas a nosotros, es el nombre de Jesucristo quien hizo este cambio. Y estaremos invocando el nombre del Señor. Pero también lo último que podemos ver aquí es una iglesia compacta. Porque el final del capítulo 4, lo que estamos viendo es que dice que todos tenían en común todas las cosas. Y ahora se reúnen y ahora oran y están viendo el respaldo del Señor. Porque sabes, no hay una mejor manera de comenzar el movimiento de Jesucristo más que exaltando sobre todo el nombre de Cristo, haciendo en el poder del Espíritu Santo. Y cuando hagamos eso, Dios nos va a dar su respaldo. ¿Y sabes cómo va a venir? Con la multiplicación. Porque no estamos locos al decir que este lugar se va a llenar. No estamos tontos al decir que no podemos hacerlo. Estamos en lo seguro de saber que Dios tiene planes para esta ciudad y para el mundo. Y cuando tú y yo estamos alineados con el Espíritu Santo, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a respaldar su movimiento. Amén.